Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Espero que bien. Pues bueno, la guerra popular se ha desatado en Siria, el pueblo en armas está protagonizando incursiones y operaciones contra la banda terrorista gubernamental en todo el país y el gobierno terrorista de Damasco ha respondido con masacres indiscriminadas contra población civil que ha huido a las montañas, como tiempo A, siglos A hiciera bajo los otomanos, y para resguardarse y guarecerse de las masacres de los otomanos, y hay población que se ha refugiado en la base rusa de Hameimim. Parece que muy tímidamente y en operaciones con cuentagotas, contadas con los dedos de una mano, Rusia ya se está implicando en contrarrestar y repeler los ataques del gobierno terrorista de Damasco contra la población. Y bueno, vamos con eso, vamos a ello. Pues sí, días de guerra popular en estas semanas, que espero que se conviertan en meses o en años o en lo que haga falta para echar del gobierno a la banda Golani. Y bueno, concretamente el 3 de marzo las fuerzas gubernamentales terroristas de Damasco ingresaron en el barrio damasceno de Yaramana. Es un barrio fuertemente, cuantiosamente poblado por drusos que han estado hostigados en el sur por la banda terrorista gubernamental, y algunos han caído en la tentación de pedir socorro y de guarecerse bajo el paraguas israelí. Entonces ocupó el gobierno Yaramana, prosiguiendo con la opresión de la población drusa y ofreciendo así coartadas al mismo llamamiento israelí por capitalizar en una línea secesionista el fundado terror entre los drusos. Es decir, Israel y la banda terrorista gubernamental se están retroalimentando. Con estas incursiones sangrientas, el gobierno parece dar más razones a ciertos grupos y organizaciones, colectivos y a la jerarquía clerical, digamos, drusa, por decirlo así, para llamar a la puerta de Israel y aceptar la idea de solucionar sus problemas con un protectorado israelí, cosa que bueno, que así el gobierno terrorista de Damasco espera encontrar justificación para sus matanzas, porque supuestamente lo que estarían confrontando es una operación drusa, secesionista, amparada en el exterior. Pero bueno, hay que decir que lo que están ellos haciendo desde el gobierno es etnicidio puro y duro. O sea, es decir, son masacres ya ocurridas a priori contra los drusos y en la historia bajo los otomanos también, por motivos fanáticos confesionales y de exclusión etno-religiosa. Y entonces, para que los drusos no caigan en la tentación israelí, el líder druso libanés Walid Jumblat advierte que toda esta espiral obedece, o al menos se pliega en consonancia, a un plan israelí para desatar nuevas guerras civiles en Siria, cooptando población a la que el Estado sionista se ofrece en su defensa. Jumblat dijo textualmente: Israel quiere utilizar las comunidades y denominaciones religiosas en su beneficio para fragmentar la región. Bueno, el problema es que el islamismo sunita también en ese sentido utiliza las comunidades y denominaciones y sus enfrentamientos potenciales para fragmentar la región. Todo obedece al mismo plan de fondo, al plan Ginon, al plan del Nuevo Oriente Medio, encapsulado en microestados étnicos, mini comunitarios, y donde Israel comparativamente entonces ganaría en fuerza y en potencia al segmentar el Oriente Medio, ¿no? Añadió Jumblat: los drusos estábamos y seguimos estando en contra de la paz con el Estado sionista hasta la creación de un Estado palestino independiente.
Por su parte, la aviación israelí prosiguió sus ataques aéreos sobre la zona rural de Damasco. Bueno, esto no es nuevo. Israel ha avanzado 13 kilómetros adicionales en estos últimos días hacia el interior de Siria y a través de la provincia de Dera, tomando el pico montañoso de Tel Almal, que se encuentra situado fuera de la llamada zona de amortiguación ya ocupada por Israel. Y desconocidos izaron la bandera israelí en la ciudad sureña siria de Sueida, capital de la provincia del mismo nombre. Enseña que fue quemada horas después por población local. Bueno, pues vemos, o sea, Israel continúa con el plan Ginón, dispuesto a armar territorial y demográficamente, colonialmente, el Gran Israel. Y mientras, como en un emparedado, desde el norte la aviación turca bombardea la región siria de la presa de Tishrin, controlada por fuerzas de autodefensa nacional siria. También ha bombardeado a los kurdos en el norte de Irak. Han atacado también con drones. Por su parte, el portavoz del gobierno neotomano turco instó a todos los kurdos de Turquía, Irak y Siria a entregar las armas. Espero que no lo hagan, porque eso sería el error de su vida y el error de su muerte. Estas masacres continuas tienen lugar a pesar del llamado cese, del llamado al cese de hostilidades por parte de la comandancia kurda del Partido de los Trabajadores Kurdos. Vehículos militares turcos entraron en Idlib para apoyar a Golani. Uno de los convoyes, al salir ya de Idlib en dirección a la costa, fue destruido por la resistencia siria. Bueno, pues claro, Turquía no está dispuesta bajo ningún concepto a perder la parte de su territorio de mayoría kurda e históricamente poblada por kurdos y por sus antepasados, ¿no? Los medas, que sería parte constitutiva de un hipotético, de un supuesto Kurdistán. Entonces, ¿qué pasa con ese territorio? Que es un territorio muy rico en minas montañosas y por lo tanto en recursos minerales y sobre todo en recursos hídricos. Recordemos las fuentes del Tigris y el Éufrates, Entonces, desde allí Turquía utiliza que en su territorio caen las fuentes de los grandes ríos para hacer presas y apropiarse del agua que debería correr en caudal libre hacia Siria y hacia Irak, porque esta práctica de preservar para sí el agua haciendo presas y embalses en la parte de su territorio por donde pasan los ríos y desviando sistemáticamente, recanalizando el agua de los grandes ríos, está condenada por la misma ONU y por el derecho internacional. Pero Turquía lo sigue haciendo y estas fuentes de los grandes ríos pasarían a manos kurdas de realizarse, pues, por otra parte, el plan secesionista, ¿no?, de los kurdos en este caso. Bueno, y en el campo de Hama, aldea de Hialin, 6 personas murieron y más de 12 resultaron heridas tras ser atacadas a tiros frente a una mezquita. Y la unión de varios grupos sirios de resistencia ha dado origen al Frente de Resistencia Sirio, enfatizando sus objetivos en términos de enfrentar los planes secesionistas de los Estados Unidos, el Estado sionista y Turquía, así como los planes implementados en abierta coordinación con el gobierno terrorista de Damasco. Y mientras, el gobierno terrorista de Damasco celebró una conferencia conjunta con Turquía e Israel, una conferencia cita en los territorios palestinos ocupados, donde se expresó el apoyo a las fuerzas israelíes en su ofensiva contra Gaza. Y el 5 de marzo, 2 miembros del Ministerio de Defensa del gobierno terrorista de Damasco murieron en una emboscada ocurrida en la ciudad de Latakia. La Dirección de Seguridad Interna gubernamental lanzó una amplia operación para capturar a los responsables. Recordemos que por
composición poblacional, demográfica, la provincia de Latakia es una de las provincias sirias, por no decir la que más, junto con la provincia de Tartus, la que más alberga un potencial de resistencia antigubernamental armada, ya que les va en términos inmediatos la vida literalmente en ello, ¿no? Porque están llamados, o sea, al ser población alawí, población cristiana también, pero sobre todo la población alawí está llamada por los grupos yihadistas a ser exterminada. Recuerden el lema de cristianos al Líbano, alawítas a la tumba, y entonces se apresuran a armar una resistencia que ya está en rodaje, ¿no? Y el 6 de marzo las fuerzas del escudo costero, formadas mayoritariamente por alawíes, pero en general por la población siria adversa al yihadismo gubernamental, pues capturaron el puesto gubernamental de control de Jameimin en Yable, muy cercano a la base rusa, expulsando a los terroristas del gobierno. Antes, las fuerzas terroristas gubernamentales habían intentado desarticular la resistencia por medio de helicópteros. 13 terroristas del gobierno fueron erradicados y últimamente el gobierno ha contraatacado directamente contra población civil, parte de la cual ha huido a defenderse. Le han abierto las puertas los rusos de la base Jameimin para protegerles, y se han parapetado allí. En el propio aeropuerto militar de Jameimin, las fuerzas terroristas de Golani atacaron a los destacamentos rusos situados en la base, y en apoyo a la insurrección en Yable, la población alawita de Tartus irrumpió en el edificio de la gobernación. Y estas mismas fuerzas de resistencia nacional han tomado el aeropuerto militar de Istamo, en Latakia Campo. Demás terroristas han sido capturados en la costa. También han tomado el control de la Academia Naval de Latakia. Es decir, sería increíble, ¿no?, poder disponer de rudimentos de tecnología naval, rudimentos de armada, o al menos hacer posible de parte de la flota de aviación militar, al haber reconquistado el aeropuerto militar de Istamo. Y ojalá puedan disponer la resistencia siria de este arsenal, ¿no?, de estos efectivos aeronáuticos. Y en la costa, las manifestaciones populares contra Golani y sus secuaces fueron reprimidas con uso de fuego real y apoyo de tanques, mientras los terroristas en el gobierno atacaban con fuego las casas de los alawíes del municipio de Homs. El hijo del ministro de Defensa sirio murió en los combates costeros. Y para enfrentar el levantamiento popular y armado de la costa, el gobierno entabló una alianza con Estado Islámico, enrolando a elementos del ISIS en sus filas. Es decir, el sionismo los cría y ellos se juntan, o los juntan cuando hace falta. Reclutan asimismo terroristas uzbecos y turquemanos, y por si fuera poco, mercenarios egipcios han sido recientemente enrolados en el ISIS. Y en Kardeja, en la Jebel al-Ansari, en la montaña de los alawíes, en la cordillera litoral, cercana a la costa siria, un coche perteneciente al gobierno estalla cuando trataba de entrar en una calle. Todos los elementos en su interior fueron eliminados, mientras en Tartus las fuerzas de Suhail al-Hassan se enfrentan a los terroristas gubernamentales. Y procedo a leer ahora la declaración, la comunicación escrita del Consejo Militar para la Liberación de Siria. Se crea el Consejo Militar para la Liberación de Siria tras meses de injusticia, violencia sectaria, saqueos, opresión y confiscación de tierras sirias por parte de agresores externos. El Consejo Militar para la Liberación de Siria tiene los siguientes objetivos: liberar todo el territorio sirio
de los ocupantes y las fuerzas terroristas, derrocar el régimen del HTS y desmantelar su aparato sectario opresivo, proteger las vidas y las propiedades de todos los sirios, reconstruir las instituciones del Estado sobre bases nacionales democráticas, preparación para el regreso de los refugiados y establecer un Estado unificado y soberano integrado por todas las etnias, comunidades y religiones. Y procedo ahora a leer la declaración, el comunicado escrito del Consejo del Poder de la Gobernación de Latakia, solicitando a Rusia una intervención en Siria para ayudar a la población y a su defensa de guerra popular contra las hordas terroristas gubernamentales. En nombre de Alá, el compasivo, el misericordioso, a la luz de las circunstancias prevalecientes que afectan a nuestra querida Siria y las continuas y graves violaciones que sufre el pueblo sirio en general y la comunidad alauita en particular, el Consejo del Poder en la Gobernación de Latakia dirige esta declaración a la opinión pública local e internacional. En primer lugar, condenamos enérgicamente los crímenes y las violaciones cometidos por las facciones armadas y las fuerzas de seguridad contra la comunidad alauita. Estas acciones se caracterizan por la injusticia y la agresión y violan los derechos humanos más básicos. En segundo lugar, hacemos un llamamiento a los dirigentes rusos para que intervengan de forma inmediata y justa para proteger al pueblo sirio, especialmente a la comunidad alauita, de la amenaza de genocidio practicada por organizaciones que ponen en peligro la seguridad y la estabilidad de Siria en su conjunto. En tercer lugar, consideramos que la comunidad internacional es plenamente responsable de proteger a los ciudadanos de la República Árabe Siria. Pedimos que se adopten medidas serias e inmediatas para poner fin a estas violaciones y garantizar un juicio justo a todos los que han cometido crímenes de guerra contra el pueblo sirio, independientemente de su afiliación o momento de su comisión. Bueno, el juicio justo que tuvieron sus víctimas inocentes, supongo. En cuarto lugar, destacamos la importancia de la unidad nacional y de los esfuerzos conjuntos de todos los componentes del pueblo sirio para lograr la paz y la justicia y construir un futuro mejor para Siria, libre de violencia y extremismo. Que Dios proteja a Siria y a su pueblo y restablezca la paz y la seguridad en todas las tierras. Latakia, en las montañas de Al-Mualimín, Consejo del Poder, Gobernación de Latakia. Y mientras tanto, fuerzas kurdas se unen al Consejo Militar para la Liberación de Siria con apoyo en armas y en instalaciones logísticas. También se movilizan a lo largo del Éufrates tribus árabes aliadas de los kurdos. La Brigada del Escudo Costero, en las provincias de Tartus y Latakia fundamentalmente, en Siria, captura a cientos de terroristas. Y, habiendo llegado a Latakia, un grupo de mercenarios de Turkestán fue emboscado. En el campo de Latakia, la Resistencia Nacional Siria domina ya la intersección de Bet Yashot. La resistencia siria controla ahora también las baterías de artillería en la cima del Monte Yunes, la cumbre estratégica más alta de la costa siria. Y algunas mezquitas antigubernamentales del sur de Siria llaman a resistir la ocupación israelí en Deraa. Bueno, esto será la clave, ¿no? La implicación en la resistencia popular de la población suní, sobre todo ismaelita y sufí, que es adversa. Aunque sean suníes, son adversos al salafismo y a su takfirismo, ¿eh? Esto será básico porque son un gran porcentaje, lógicamente, de la población siria y deben tomar partido por Siria y no por aquellos que intentan desmembrarla y sobre todo subdesarrollarla, empobrecerla.
Hay que destacar al respecto que recientemente varias mujeres farmacéuticas han sido asesinadas por fuerzas yihadistas afines, consociadas al HTS gubernamental, y bueno, según su lógica esto no es de extrañar porque intentan descapitalizar de fuerza de trabajo cualificada y especializada pues la tierra de Siria para provocar una deseconomización de la misma y al fin y al cabo entonces una dependencia de las exportaciones y las provisiones desde el exterior que convierta a Siria en un mercado dependiente puro de las transnacionales occidentales y árabes del Golfo. Y Golani saca a las calles a los estudiantes de la ciudad universitaria de Alepo para celebrar una manifestación. Bueno, es decir, claro, los estudiantes de Alepo, universitarios afines al gobierno, los que han dejado, porque previamente han cribado a sangre y fuego, entraron en las facultades, y a las mujeres que no se avenían a sus cánones de indumentaria o que pertenecían a comunidades no suníes les han vedado el acceso y también han sufrido pues esta criba miles de estudiantes sirios, con lo cual bueno, pues los que quedan se han asegurado, ¿no? Como mandan los cánones de la estrategia política interior, ¿no? De asegurarse una fuerza estudiantil y académica afín al gobierno, y estos han salido a la calle. Mientras el HTS distribuye armas gratis a los civiles de su calaña. ¿Y qué significa esto? Pues que tienen mucho miedo, que no ven otra opción que implicar ya en una nueva guerra civil a los civiles sirios que les son afines, dándoles armas para que participen de sus matanzas, porque ellos no se bastan con la resistencia popular, y entonces movilizan a su lado, ¿no? De simpatizantes sirios y les dan un arma. Bueno, ese es su terror entonces, el terror de los terroristas. Les regresa acción, represión, acción. Les regresa dialécticamente, y más terroristas del HTS fueron capturados en un puesto de control en Tartus a tenor de la información suministrada por el alto mando del Consejo de Defensa del Batallón Especial de Asalto 200 de la Brigada 102 de Asalto. Han sido también capturados varios francotiradores al servicio del gobierno terrorista de Damasco. Mientras tanto, el HTS mutila los cadáveres de sus víctimas en Latakia. Y en Banias, la resistencia atacó a las bandas terroristas con granadas de mano y ametralladoras, provocando bajas enemigas. También nueva emboscada en la autopista M4, donde un convoy gubernamental fue eliminado. Y fuerzas aéreas rusas llevaron a cabo un ataque de precisión contra un convoy gubernamental que se desplazaba hacia la costa, destruyéndolo por completo. Es decir, la ayuda rusa, si se inicia, que ya se ha iniciado y se empieza a encadenar y a extender, será clave también en la victoria popular siria. Dera ha declarado la movilización de masas contra el Estado sionista. Hay drusos que se suman y drusos que son declaradamente filo-israelíes ya, o sea, es decir, se han asegurado, tanto desde el gobierno terrorista de Damasco, con su política de terror sistemático contra los drusos que les ha empujado a aliarse con el diablo, a aliarse con el sionismo, pues se han asegurado de dividir no solo Siria entre drusos, sino dividir en el seno de los drusos a esta misma comunidad, ¿eh? Y mañana intentarán dividir lo dividido, y esa es su estrategia, una bomba de fragmentación en Siria, de división consecutiva. Porque así, en el reino de los debilitados, el débil, porque el Estado de Israel es relativamente débil y reducido y dependiente también de fuerzas exteriores, pero así sería el gallo del gallinero, tanto en materia económica, comercial, de producción, de especialización económica, productiva en la región, como con vistas a realizar sus sueños de supuesta
unificación mítica territorial en el Eretz Israel, ¿no? Para realizarlo antes debe separar los territorios y hacerlos pequeños feudos que caigan fácilmente en manos de su Estado, de su ejército. La frontera sirio-libanesa ha sido asimismo escenario de combates contra el terrorismo gubernamental. En Tartus, los asesinos progubernamentales de Golani asesinan a 4 estudiantes universitarias. El HTS asesina a un niño en público. Y terroristas de la división Sultán Suleiman Shah del sedicente Ejército Nacional Sirio, creado por Turquía, se filman tras haber cometido una ejecución masiva de civiles sirios desarmados. Comunicado de la Resistencia Popular Siria a través de sus propios órganos de comunicación. Procedo ahora en lo que sigue a leer este manifiesto. Resistencia Popular Siria, en la bendita noche del viernes, los héroes de la Resistencia Popular Siria escribieron una epopeya de fuego y sangre, una batalla titulada La muerte fatal de las bandas terroristas del HTS en la carretera M4. Emboscadas mortales y fuego despiadado convirtieron los caminos de los convoyos terroristas en un infierno. Más de 25 enemigos murieron y decenas resultaron heridos, mientras varios de sus vehículos militares y vehículos fueron dañados bajo los golpes de los mujahidines en medio de un colapso total de las filas terroristas gubernamentales. Pero el honor no se consigue sino con sacrificios. Por eso 3 héroes de la resistencia ascendieron, es decir, fueron asesinados, avanzando y no retrocediendo, enzarzándose hasta la última bala, en una escena que quedará inmortalizada en la historia y será un fuego que arderá en los corazones de los enemigos. No ascendieron sino después de hacer tragar al enemigo la derrota y ser aplastado bajo los pies de ellos. Confirmamos que su sangre pura no será desperdiciada, sino que encenderá más batallas y hará caer más cabezas, y será una maldición que atormente al enemigo hasta eliminarlo de esta tierra pura. Decimos a nuestro pueblo que la batalla no es un momento fugaz ni un asalto corto, sino una guerra larga de ida y vuelta y desgaste. Los sacrificios son el combustible de la gloria y no hay victoria sin perseverancia. La paciencia y constancia son las claves de la victoria y la resistencia está escribiendo con su sangre una nueva ecuación donde no hay lugar para invasores y mercenarios, y cada palmo de esta tierra volverá a ser uno y unido para el pueblo libre de Siria, suníes, chiíes, alawíes, cristianos y otros, para todos aquellos que llevan en su corazón la lealtad a esta tierra. En cuanto a los extranjeros, asesinos de niños, esclavos de los sionistas, su destino es inevitablemente el mismo: la tumba o la huida. Que Dios se apiade de nuestros mártires inocentes, entre ellos mujeres, niños, jóvenes y ancianos, que han sido asesinados desde anoche hasta ahora bajo el fuego injusto e inicuo de las bandas terroristas de Hayat al-Sham, el HTS, en la costa siria. Este enemigo solo ha conocido el terrorismo y la traición y está cometiendo masacres contra civiles inocentes, bombardeándolos con bombas de barril desde sus aviones, destruyendo sus hogares con lanzacohetes y artillería, incendiando sus aldeas, asesinando a decenas de niños a sangre fría, y no solo eso, sino también ejecutando a jóvenes y secuestrando a inocentes con el pretexto de que son restos del régimen, lo cual no son más que mentiras que comercializa para justificar sus atroces crímenes. Bueno, y si eran afines al anterior gobierno basista, pues a mucha honra para ellos. Desde la Resistencia Popular Siria hacemos un llamamiento a los países libres y a los honorables pueblos del mundo para que asuman sus responsabilidades morales y humanitarias ante las masacres de nuestro pueblo a manos de estas bandas terroristas takfiríes sionistas que están derramando sangre con cobertura internacional y árabe, como hacen catarí,
del Golfo Pérsico, etcétera, Jordana, como hacen los sionistas en Palestina cuando no consiguen doblegar a la resistencia. El silencio de la comunidad internacional sobre estos crímenes es una complicidad directa con los asesinos, y seguir dando a estas bandas coberturas política y militar convierte a todos en cómplices del derramamiento de sangre inocente. La sangre pura que se ha derramado seguirá a salvo y la respuesta será más severa que antes. Medios de comunicación de la resistencia popular siria. Bueno, pues hasta aquí el reporte de hoy. Continúa en toda Siria la guerra popular y continuará hasta la liberación total del país. Esperemos que nuevas fuerzas nacionales y también internacionales, el apoyo de Rusia, se sumen de manera decisiva a toda esta campaña por liberar a la población del terrorismo de hostigamiento que sufre, y seguiremos reportando los avances y esperemos que no los retrocesos de la guerra popular. Bueno, pues un abrazo a todos, familia, comunidad, dadle al like, suscribíos al canal, difundid, compartid el vídeo, poned comentarios y yo os los respondo, y bueno, y seguid allí también formando parte de esta comunidad irredenta en pie, y de una manera u otra pues somos también la resistencia, y hay que dar pasos al frente también en relación a difundir y a expandir, ¿no?, estas noticias que son ignoradas por la llamada comunidad internacional, puesto que los medios someten a un ostracismo, a una opacidad absoluta todo este proceso de insurrección popular de masas, porque no están interesados en que se les escape el pescado cuando creían haberlo ya vendido y haber puesto a sus boys en el gobierno de Damasco, a los terroristas del gobierno de Damasco. Bueno, un abrazo, hasta siempre, hasta otro vídeo. Siria vencerá, adelante con la guerra popular, hasta la victoria.